Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Esteban Rojas. El día de hoy voy a exponer sobre el libro de Dan Swift que se llama ¿Qué es y para qué sirve la filosofía política? Para poder entender esto debemos saber que la filosofía política se pregunta lo que es la actuación, los principios morales, el orden social y los asuntos de Estado. No obstante, también debemos saber cuál es el objetivo central, que es comprender los fundamentos básicos de la política y el poder entender las ideas complejas sobre esta. Pero en sí, este libro habla sobre aquellas personas que quieran comprender la política y en el tipo de sociedad en la que se pone. En pocas palabras, esto quiere decir que está escrito para todo aquel que quiera estar interesado en las ideas morales que se ocultan en la política. Esto quiere decir que muchas veces siempre subyacen lo que es la moral en la política, pero muchas veces no se implementa. Entonces, el libro trata de explicar esto y darnos herramientas para poder solucionarlo. La intención del autor no es persuadir al lector, ni adoptar una posición, sino aclarar las cuestiones políticas, siempre basándose a partir de ejemplos como los debates del último siglo. También nos da herramientas que se puede usar con los políticos o nosotros como ciudadanos para saber qué realmente piensan sobre los valores y los principios. También debemos saber que en el libro el autor se va directamente a 5 principales tópicos, que son la justicia social, la libertad, la igualdad, la comunidad y la democracia. El día de hoy voy a hablar nada más sobre lo que es el capítulo 2, 3 y 4, que abarca lo que es la libertad, la igualdad y la comunidad, y parte de otros subtemas. El Estado es el agente colectivo de los ciudadanos quienes dicen cuáles son sus leyes. Para poder comprender esto, más o menos debemos saber qué es un agente colectivo. El agente colectivo es lo que es un grupo de personas o un grupo social, como lo dijo podríamos ser lo que somos los ciudadanos. Y también cuando habla quienes deciden cuáles son sus leyes, esto a mí en lo personal me sonó como a democracia, que es lo que muchos países de Latinoamérica participan, incluyendo lo que es México. Es el primer tópico que vamos a hablar, que se va a llamar libertad. Cuando nosotros pensamos en libertad, muchas veces pensamos que se puede hacer lo que queramos con nosotros mismos, tomar decisiones sin que nadie nos diga que no podamos, o poder tener derecho a hablar, a tener derecho a opinar, tener derecho a decir lo que pensemos. Aunque muchas de esas cosas son ciertas, otras veces nuestra libertad puede perjudicarle a las demás gentes, y es ahí cuando entramos en lo que es una libertad autónoma, que en un momento vamos a hablar sobre eso. Pero en una parte del libro comenzando nos dicen que la libertad hay dos tipos, que está la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa es la libertad frente a, y la positiva que es la libertad para. En la positiva es el poder para hacer. Esta clase de libertad puede ser promovida al colocar límites, que podría ser como el libre comercio, los apoyos a la educación o el servicio de salud. Y la libertad negativa es la libertad y la mera ausencia de interferencia, que siempre hay como una carencia de recursos. Por otra parte, en el libro está un comentario sobre el filósofo McCallum, que habla sobre que en sí no hay tipos de libertad, sino que él habla sobre que la libertad lo que tiene son componentes, y se tratan de tres, que es el agente X, que es el agente o sujeto de la libertad. Por segunda parte está la restricción, y por tercera parte es el objetivo. Cuando checamos todo esto nos ponemos a pensar en que la libertad en sí se trata de cómo estamos nosotros como sociedad, y es interpretada diferentemente por cada individuo o sociedad. Y es ahí donde llegamos a lo que es la libertad autónoma contra la libertad de hacer lo deseado. La autónoma es cuando hay un autogobierno, cuando en esta parte hay una intervención del Estado en la que nos da leyes, nos da normas para poder realizar la libertad plena sin que afectemos al otro. Ahí es donde llega cuando llevar a cabo sus deseos de ciertos límites o juicios. También nos explica sobre la división del yo, que hay dos tipos, el yo superior y el yo inferior. Cuando es el yo superior es cuando lo que deseamos, pero lo reflexionamos.
pero el yo inferior es cuando pensamos que no lo queremos, pero en realidad sí. Por otra parte está la libertad como participación política y también está la libertad que comienza donde termina la política. Empezamos con la libertad como participación política dentro de un estado colectivo. De ahí sigue lo que es la ley por sí misma que promueve la libertad y ahí causa que se promueva lo que es la libertad negativa. De ahí siguen lo que son las leyes creadas por ciudadanos para ciudadanos. Y ya es cuando llega la libertad de un ciudadano que se refiere como a X frente a la dominación de otros que sería Y, para adoptar las reglas bajo las cuales vivirían que sería Z. Seguimos con lo que es la libertad de propiedad privada, el mercado y la redistribución. Primero son los impuestos restributivos, segundo es la redistribución justificada, por tercera parte está la libertad efectiva general, como cuarta parte están los derechos de propiedad privada y las relaciones de mercado que llevan las personas a malinterpretar sus intereses reales. Y la otra es que la persona verdaderamente libre, es decir, autónoma, es alguien que está actuando de manera racional y por tanto moral. Ahí es donde vemos dos tipos, dos tipos de personas que en sí aplican lo que es la libertad como tal. Y eso causa la mejora de la situación de más gentes en términos de libertad efectiva. Es decir, que hay una forma en la que hay libertad para todos sin poder perjudicar a alguien más como tal. El siguiente tópico es la igualdad. Cuando hablamos de igualdad nos referimos a que muchas veces yo como persona no tengo tantos los mismos derechos por ser migrante o de donde vengo, o también muchas veces por mis gustos, por mi religión, por, por mi raza, por mi color, y ahí es donde queremos ver una igualdad. También la igualdad de trato que exige igualdad de oportunidades. No muchos tenemos las oportunidades que otros. O por ejemplo, hubo un tiempo en el que las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres, pero gracias a el gran avance en la sociedad, pues sí ha cambiado mayormente esto. Aunque en el Estado debería tratar a todos los ciudadanos con igual consideración y respeto. Y solo se materializaría si los recursos privados de los individuos no supieran ninguna diferencia en su influencia política. En el libro nos habla sobre los tipos de igualdad, que es la mínima y la convencional. En la mínima hablamos sobre lo que es combatir los prejuicios y la discriminación, como había dicho antes, que es la raza, el género, la religión o tu clase social. También se hace lo que es la supervisación y regularización de los procesos de selección y promoción. Y también por parte está la convencional, que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es un paradigma distributivo y unas expectativas culturales. Cuando hablamos de igualdad, también hablamos por primera parte de lo que es el utilitarismo, que es la maximización de la utilidad general, que es desde un punto de vista utilitarista, hacer transferencias de quienes tienen más a quienes tienen menos. Eso quiere decir como que las personas que pues poseen más cosas le podrían dar las que pues no tienen tanto. Y la segunda parte son los principios disminuidores. Quienes tienen menos de algo tienen una pretensión más fuerte sobre dicha cosa de quienes tienen más. Esto podemos resumirlo como a la necesidad de querer algo, pero pues no siempre se puede tener por no tener tantos recursos. Y por tercera parte está lo que es el derecho y la suficiencia. Nuestro siguiente tópico es la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, se alude a un conjunto de individuos que tienen en común una lengua, una cultura, una historia. Eso quiere decir como con la gente que nos rodeamos, como nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestro estado. Esto hablamos como lo que es comunidad. También existen los tipos de comunitarismo, que es el político y el filosófico. En el político, la comunidad pretende defender al estado de bienestar y el sistema fiscal restributivo que implica. Y en el filosófico, los derechos deberían equilibrarse con los deberes y las responsabilidades. Como última parte está el liberalismo. A los liberales les preocupa ante todo la libertad y la autonomía de los individuos. No necesariamente limitan el rol del Estado a proporcionar un campo de juego nivelado. También existen lo que son los tipos de liberalismo. Está el liberalismo político, que es la comunidad política que puede legítimamente promover el bienestar de sus miembros, incluso cuando tal cosa exceda la neutralidad.
Y está el liberalismo perfeccionista, que es una sociedad caracterizada por la solidaridad, la fraternidad y la comunidad. El liberalismo cuenta con lo que son los subtemas, que el primero sería el liberalismo de neutralidad y multiculturalismo, constituir en un juicio sobre qué formas de vida son mejores. También el Estado que uno aprueba se construye sobre la base de que es común. Y también es reconocer la importancia de la autoconservación cultural y conceder a los grupos minoritarios derechos colectivos frente a la mayoría, como habíamos visto cuando se trata de igualdad, de que a lo mejor unos tienen más y otros tienen menos, ahí es como se podría manejar parte de lo que es el liberalismo y la igualdad. Como segunda parte está el liberalismo, Estado, Nación y justicia global. El liberalismo puede entenderse en sí mismo como una teoría de la comunidad. Una sociedad liberal funciona de manera adecuada en función de nuestro propio interés y nuestra concepción del bien, solo mientras sea compatible con hacer justicia con los ciudadanos. Esto quiere decir que nos debe beneficiar a todos. También la política debería volver a situarse en su nivel adecuado, que debe ser humano si se quiere combatir lo que es la creciente alienación y apatía, y los individuos tienen que trascender sus propios intereses egoístas y adoptar la visión amplia y una perspectiva más dirigida hacia los demás. Como siempre hemos dicho, siempre tiene que tratarse más que nada de no beneficiarse a uno solo, sino como beneficiarnos a todos como una sociedad. Por mi parte sería todo. Como conclusión debemos saber que la filosofía política es una herramienta que nos ayudaría a nosotros como políticos o también como economistas o relacionistas a implementarlo en nuestra sociedad, ya que en sí nuestra sociedad lo ocupa demasiado, así que también podemos tomarlo como análisis, es todos estos elementos que nos ayuda a la apertura de la mente, mostrándonos las ideas que pueden tener el resto de las personas. Entonces, este libro lo podría recomendar para personas que en sí quieren saber un poco más sobre política porque está ligero y más que nada a nosotros como estudiantes de licenciatura. Que tengan buen día. Adiós.